El viento aullaba con furia sobre el extenso desierto mexicano de San Andrés, levantando remolinos de arena que danzaban como espectros bajo el cielo encapotado. La tormenta, que había comenzado al atardecer, ahora alcanzaba su punto más violento, convirtiendo el paisaje en un lienzo turbulento de sombras y relámpagos distantes. En medio de esta furia desatada, una figura se movía con determinación. Luna, una pastora alemana de pelaje oscuro y mirada penetrante, que avanzaba protegiendo entre sus fauces a su cachorro, Mateo. El pequeño Mateo temblaba. Sus patas apenas respondían al frío inclemente que se colaba entre los pliegues del desierto. Su respiración, cada vez más débil, era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Luna había hecho todo lo posible por protegerlo, buscando refugio entre los cardones y las rocas, pero el desierto se había vuelto tan implacable como el más cruel de los inviernos. En la distancia, una luz tenue parpadeaba como una estrella caída, una promesa de calor y refugio. Era la cabaña del ermitaño, ese hombre solitario del que Luna había oído hablar en sus recorridos por los límites del pueblo. Los aldeanos susurraban historias sobre él, Emiliano, un hombre que había elegido el aislamiento por razones que nadie comprendía completamente. Con sus últimas fuerzas, Luna se acercó a la desvencijada estructura de madera y piedra. El olor a humo de leña escapaba por las rendijas de las ventanas, confirmando su esperanza de encontrar calor. Depositó a Mateo con delicadeza frente a la puerta y, exhausta, emitió un suave gemido que se mezcló con el rugido de la tormenta. Los segundos se arrastraron como horas hasta que la puerta crujió, revelando la figura alta y austera de Emiliano. Sus ojos, acostumbrados a la soledad, recorrieron la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sin dudarlo, tomó al cachorro entre sus brazos callosos y lo llevó al interior, permitiendo que Luna lo siguiera. El contraste entre el calor del hogar y el frío exterior era abrumador. Emiliano colocó a Mateo sobre una manta junto al fogón y comenzó a examinarlo con movimientos precisos y gentiles. El cachorro estaba deshidratado y débil, pero su corazón latía con una determinación que contradecía su frágil estado. Mientras preparaba una mezcla de leche tibia y caldo, Emiliano no podía evitar notar algo peculiar en la mirada de Luna, una inteligencia que iba más allá del simple instinto maternal. La noche avanzaba, y mientras Emiliano cuidaba de Mateo, comenzó a percibir detalles inquietantes. El cachorro reaccionaba de manera extraña a las sombras proyectadas por el fuego, como si guardara memorias de experiencias que ningún animal tan joven debería tener. Luna, por su parte, mantenía una vigilancia constante, sus ojos alternando entre su cachorro y las ventanas de la cabaña, como si esperara que algo o alguien emergiera de la oscuridad del desierto. Cuando la tormenta alcanzó su punto más intenso, un golpe en la puerta sobresaltó a todos. Emiliano se acercó con cautela mientras Luna se colocaba protectoramente frente a su cachorro. Al abrir, el viento introdujo no solo arena, sino también a un hombre empapado y exhausto, Santiago, un rostro que Emiliano no había visto en años y cuya presencia inesperada traería consigo revelaciones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Esta historia te interesó. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Santiago se desplomó en una silla junto al fuego. Su respiración entrecortada revelaba el esfuerzo de su travesía por el desierto. El agua de la tormenta goteaba de su ropa gastada, formando pequeños charcos en el suelo de madera. Sus ojos, hundidos y cercados por profundas ojeras, se posaron inmediatamente en el cachorro que descansaba junto al fogón. Por un instante una sombra de reconocimiento cruzó su rostro,
pero fue rápidamente reemplazada por una máscara de indiferencia estudiada. Emiliano observaba a su viejo conocido con una mezcla de curiosidad y recelo. Santiago había desaparecido 5 años atrás sin dejar rastro, abandonando su puesto como veterinario del pueblo de San Andrés. Su partida había generado innumerables especulaciones entre los habitantes, pero nadie conocía la verdadera razón de su repentina ausencia. «El desierto está inquieto esta noche», murmuró Santiago mientras aceptaba la taza de café caliente que Emiliano le ofrecía. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza, y no era solo por el frío. Luna no había dejado de observarlo desde su llegada, sus ojos ámbar fijos en cada uno de sus movimientos, como si intentara descifrar un enigma invisible para los demás. La conversación entre los dos hombres fluía de manera superficial, evitando cuidadosamente cualquier mención del pasado o de las razones que habían llevado a Santiago hasta aquella cabaña aislada. Sin embargo, cuando Mateo emitió un pequeño gemido en sueños, Santiago se sobresaltó visiblemente, derramando parte de su café. «¿De dónde vienen?», preguntó finalmente, señalando con un gesto hacia Luna y su cachorro. Su voz intentaba sonar casual, pero había una tensión subyacente que no pasó desapercibida para Emiliano. «Llegaron durante la tormenta», respondió Emiliano, estudiando la reacción de su antiguo amigo. «El cachorro estaba débil, casi...» «No lo digas», interrumpió Santiago bruscamente, levantándose de su silla. Se acercó a la ventana, su silueta recortada contra la oscuridad exterior. «Hay cosas que es mejor no nombrar en noches como esta». Mientras los hombres hablaban, Luna se había acercado sigilosamente al morral que Santiago había dejado junto a la puerta. Su comportamiento llamó la atención de Emiliano, quien notó cómo la perra olfateaba insistentemente el bolso, como si reconociera algo familiar en su interior. Santiago, al percatarse de esto, se apresuró a recuperar su morral, pero en el movimiento brusco, un objeto cayó al suelo, un collar de cuero desgastado con una pequeña placa metálica. Antes de que alguien pudiera recogerlo, Luna se adelantó y lo tomó delicadamente entre sus dientes, llevándoselo hasta donde descansaba Mateo. El rostro de Santiago palideció visiblemente. «Necesito recuperar eso», dijo, su voz tensa. «No es lo que parece». Emiliano, sin embargo, había alcanzado a ver algo grabado en la placa metálica del collar, un nombre y una fecha que despertaron recuerdos dormidos. 5 años atrás, justo antes de la desaparición de Santiago, había habido rumores sobre un extraño experimento en el laboratorio veterinario del pueblo, susurros sobre descubrimientos que desafiaban la comprensión. La tormenta arreció afuera, como si el desierto mismo quisiera mantener sus secretos. Luna se mantenía firme sobre el collar. Su postura protectora sugería que aquel objeto era más que una simple coincidencia. Mateo, en su sueño, comenzó a agitarse, sus pequeñas patas moviéndose como si corriera de algo invisible. Santiago se pasó una mano temblorosa por el rostro. «Hay cosas que suceden en el desierto», comenzó a decir, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. «Cosas que desafían toda lógica. Esa noche, hace 5 años, descubrí algo que nunca debía haber encontrado. Y ahora...» Su voz se quebró mientras miraba a Luna y Mateo. «Parece que el pasado ha venido a encontrarme». Un silencio denso se instaló en la cabaña mientras las palabras de Santiago resonaban en el aire. El collar que Luna custodiaba celosamente parecía contener más que simples memorias. Era una llave hacia un pasado que se negaba a permanecer enterrado en las arenas del desierto. Emiliano se acercó lentamente a la perra, quien permitió que examinara el collar sin soltarlo completamente. La placa metálica, aunque desgastada por el tiempo y los elementos, revelaba una inscripción que hizo que su corazón se acelerara.
Proyecto Aurora, sujeto 7-2019. Bajo estas palabras, había un símbolo que recordaba vagamente al antiguo laboratorio veterinario de San Andrés. Nunca fue un simple laboratorio veterinario, comenzó Santiago, su voz cargada de una mezcla de culpa y asombro. Teníamos financiamiento privado para investigar la conexión entre los animales y ciertos fenómenos inexplicables del desierto. Los lugareños siempre hablaron de perros que aparecían y desaparecían en las tormentas, de animales que parecían entender secretos que los humanos no podíamos comprender. Luna levantó la cabeza al escuchar estas palabras, sus ojos brillando con una inteligencia que ahora parecía confirmar las sospechas de Emiliano. Mateo se removió en su sueño, emitiendo pequeños gemidos que parecían responder a una memoria lejana. El proyecto Aurora, continuó Santiago, acercándose al fuego como si buscara confort en su calor, comenzó como un estudio sobre la extraordinaria capacidad de ciertos animales para percibir eventos antes de que ocurrieran. Pero descubrimos algo más. Algo que desafiaba toda lógica científica. Emiliano recordó entonces los rumores que habían circulado por el pueblo años atrás, sobre luces extrañas en el laboratorio durante las noches de tormenta, sobre aullidos que no parecían de este mundo. ¿Qué encontraron realmente, Santiago? Descubrimos que algunos perros, especialmente los pastores alemanes, podían establecer conexiones que trascendían el tiempo y el espacio. No eran simples premoniciones, era algo más profundo, más extraordinario. Santiago se detuvo, observando a Luna con una mezcla de respeto y temor. El sujeto 7 fue especial. Ella podía... Antes de que pudiera completar la frase, un destello brillante iluminó la cabaña a través de las ventanas, seguido por un trueno ensordecedor. Mateo se despertó sobresaltado, y por un momento sus ojos brillaron con un resplandor azulado que no parecía natural. Luna se acercó inmediatamente a su cachorro, colocándose protectoramente a su lado. «No puede ser», susurró Santiago, palideciendo visiblemente. «Ese brillo en sus ojos es el mismo que vimos en los experimentos, pero es imposible, a menos que...» Su voz se apagó mientras buscaba frenéticamente algo en su morral. Extrajo un cuaderno desgastado, sus páginas amarillentas llenas de anotaciones y diagramas. Con manos temblorosas, lo abrió en una página marcada con una cinta roja. «Aquí está», dijo, señalando un diagrama complejo que mostraba la genealogía de varios perros. El sujeto 7 no era solo especial por sus habilidades. Ella podía transmitir su don a su descendencia. Emiliano observaba la escena con una mezcla de incredulidad y fascinación. Las piezas comenzaban a encajar. La llegada de Luna durante la tormenta no había sido una coincidencia. Había elegido este lugar, este momento, por una razón específica. «Pero hay algo más», continuó Santiago, su voz bajando hasta casi un susurro. «El proyecto Aurora no se trataba solo de investigación científica. Había otros intereses involucrados, personas poderosas que querían usar estas habilidades para sus propios fines. Cuando descubrí sus verdaderas intenciones, intenté detenerlos. Esa noche, durante la última tormenta, un nuevo relámpago iluminó la cabaña, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, mientras Santiago luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Sus manos temblaban al pasar las páginas del cuaderno, revelando diagramas cada vez más complejos y anotaciones frenéticas. «Esa última noche en el laboratorio», continuó Santiago, su voz quebrándose por la emoción, «descubrí que el proyecto Aurora había logrado algo extraordinario. El sujeto 7, la madre de Luna, había desarrollado una capacidad única. Podía percibir no solo el futuro, sino también establecer conexiones a través del tiempo con otros de su linaje». Emiliano observaba a Luna,
quien mantenía sus ojos fijos en Santiago, como si entendiera cada palabra. El cachorro Mateo se había acurrucado contra su madre, su pelaje brillando tenuemente con un resplandor azulado cada vez que un relámpago cruzaba el cielo. Los patrocinadores del proyecto, prosiguió Santiago, querían usar esta habilidad para sus propios intereses. Hablaban de predicciones, de control, de poder, pero no entendían la verdadera naturaleza del don. No era algo que se pudiera controlar o explotar, era un vínculo sagrado, una conexión con el mismo espíritu del desierto. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la tormenta que seguía azotando el exterior. Cuando intenté proteger a los perros, me enfrenté a personas muy poderosas. Tuve que huir, llevándome conmigo toda la documentación que pude. Pero el sujeto 7, ella eligió quedarse, como si supiera que algo más importante estaba en juego. Luna emitió un suave gemido y por un momento sus ojos parecieron brillar con el mismo resplandor azulado que los de Mateo. Santiago se giró bruscamente, su rostro iluminado por una súbita comprensión. Por supuesto, susurró. Ahora lo entiendo todo. Luna no es solo la hija del sujeto 7, ella es la guardiana del legado, y Mateo se detuvo, observando al cachorro con renovado asombro. Mateo es la culminación de todo lo que el proyecto Aurora descubrió, pero nunca llegó a comprender completamente. Emiliano se acercó al pequeño cajón junto a su cama y extrajo un objeto envuelto en tela. Era una antigua brújula de latón, su aguja girando erráticamente cada vez que Mateo o Luna se movían. «Encontré esto el día que llegaron», explicó. «La aguja nunca ha señalado el norte desde entonces». Santiago tomó la brújula con manos temblorosas, sus ojos brillando con reconocimiento. Es una de las herramientas que usábamos en el laboratorio para medir las anomalías electromagnéticas generadas por los perros del proyecto, pero nunca había visto una reacción tan fuerte. De repente, Luna se puso en alerta, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. Un sonido apenas perceptible sobre el rugido de la tormenta había captado su atención. Mateo, aún débil pero más consciente, también reaccionó, emitiendo un suave gruñido. Santiago palideció, guardando rápidamente el cuaderno en su morral. «Están aquí», susurró su voz cargada de urgencia. «Después de todos estos años, finalmente me han encontrado. Pero no es a mí a quien buscan realmente». Emiliano se asomó por una rendija de la ventana, distinguiendo apenas unas sombras que se movían en la oscuridad, figuras que parecían emerger de la misma tormenta. «¿Quiénes son?» «Los verdaderos arquitectos del proyecto Aurora», respondió Santiago, su voz apenas audible sobre el viento. «Y no se detendrán ante nada para recuperar lo que consideran suyo. Pero hay algo que ellos no saben, algo que cambiar todo». Un nuevo relámpago iluminó la cabaña, proyectando sombras danzantes sobre las paredes mientras Santiago luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Sus manos temblaban al pasar las páginas del cuaderno, revelando diagramas cada vez más complejos y anotaciones frenéticas. «Esa última noche en el laboratorio», continuó Santiago, su voz quebrándose por la emoción, «descubrí que el proyecto Aurora había logrado algo extraordinario. El sujeto 7, la madre de Luna, había desarrollado una capacidad única. Podía percibir no solo el futuro, sino también establecer conexiones a través del tiempo con otros de su linaje». Emiliano observaba a Luna, quien mantenía sus ojos fijos en Santiago, como si entendiera cada palabra. El cachorro Mateo se había acurrucado contra su madre, su pelaje brillando tenuemente con un resplandor azulado cada vez que un relámpago cruzaba el cielo. «Los patrocinadores del proyecto», prosiguió Santiago, «querían usar esta habilidad para sus propios intereses. Hablaban de predicciones, de control, de poder,
pero no entendían la verdadera naturaleza del don. No era algo que se pudiera controlar o explotar. Era un vínculo sagrado, una conexión con el mismo espíritu del desierto. Se levantó y se acercó a la ventana, observando la tormenta que seguía azotando el exterior. Cuando intenté proteger a los perros, me enfrenté a personas muy poderosas. Tuve que huir, llevándome conmigo toda la documentación que pude. Pero el sujeto 7, ella eligió quedarse, como si supiera que algo más importante estaba en juego. Luna emitió un suave gemido y por un momento sus ojos parecieron brillar con el mismo resplandor azulado que los de Mateo. Santiago se giró bruscamente, su rostro iluminado por una súbita comprensión. «Por supuesto», susurró. «Ahora lo entiendo todo. Luna no es solo la hija del sujeto 7, ella es la guardiana del legado. Y Mateo…» Se detuvo, observando al cachorro con renovado asombro. Mateo es la culminación de todo lo que el proyecto Aurora descubrió, pero nunca llegó a comprender completamente. Emiliano se acercó al pequeño cajón junto a su cama y extrajo un objeto envuelto en tela. Era una antigua brújula de latón, su aguja girando erráticamente cada vez que Mateo o Luna se movían. «Encontré esto el día que llegaron», explicó. «La aguja nunca ha señalado el norte desde entonces». Santiago tomó la brújula con manos temblorosas, sus ojos brillando con reconocimiento. «Es una de las herramientas que usábamos en el laboratorio para medir las anomalías electromagnéticas generadas por los perros del proyecto, pero nunca había visto una reacción tan fuerte». De repente, Luna se puso en alerta, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. Un sonido apenas perceptible sobre el rugido de la tormenta había captado su atención. Mateo, aún débil pero más consciente, también reaccionó, emitiendo un suave gruñido. Santiago palideció, guardando rápidamente el cuaderno en su morral. «Están aquí», susurró su voz cargada de urgencia. «Después de todos estos años, finalmente me han encontrado. Pero no es a mí a quien buscan realmente». Emiliano se asomó por una rendija de la ventana, distinguiendo apenas unas sombras que se movían en la oscuridad, figuras que parecían emerger de la misma tormenta. «¿Quiénes son?» «Los verdaderos arquitectos del proyecto Aurora», respondió Santiago, su voz apenas audible sobre el viento. «Y no se detendrán ante nada para recuperar lo que consideran suyo. Pero hay algo que ellos no saben, algo que cambiar todo». El viento aulló con renovada fuerza mientras las sombras se acercaban a la cabaña. Luna se colocó frente a Mateo, su pelaje erizado y sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. El cachorro, aunque todavía débil, se había puesto de pie, su pequeño cuerpo emanando el mismo resplandor azulado que ahora parecía pulsar al ritmo de la tormenta. «Lo que ellos no entienden», continuó Santiago, moviéndose rápidamente para asegurar las ventanas, «es que el don no puede ser controlado ni replicado. Es algo vivo, algo que el mismo desierto eligió compartir con estos animales extraordinarios». Emiliano observaba la escena con una mezcla de asombro y preocupación. La brújula en sus manos giraba cada vez más rápido, su aguja convertida en un borrón de movimiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Santiago sacó de su morral un antiguo medallón de plata, similar al que llevaba grabado el collar que Luna había encontrado. Porque el ciclo está a punto de completarse. Cada 5 años, durante la tormenta más fuerte de la temporada, el don alcanza su máximo poder. El sujeto 7 lo sabía, y por eso… Un golpe seco en la puerta interrumpió sus palabras. Luna emitió un gruñido bajo, mientras Mateo se acurrucaba más cerca de ella, su resplandor intensificándose. «Doctor Santiago». Una voz grave resonó desde el exterior, atravesando el rugido de la tormenta. «Sabemos que está ahí dentro.
El proyecto Aurora nunca terminó realmente. Es hora de completar lo que empezamos. Santiago se giró hacia Emiliano, sus ojos brillando con determinación. Lo que ellos no saben es que el verdadero propósito del proyecto Aurora no era controlar este don, sino protegerlo. El sujeto 7 no era un experimento, era una guardiana, elegida por el mismo desierto. Las sombras afuera se movían cada vez más cerca, sus siluetas distorsionadas por la arena que el viento levantaba. Luna comenzó a emitir un sonido extraño, casi musical, que pareció hacer vibrar el aire dentro de la cabaña. «El medallón», explicó Santiago apresuradamente, «es la clave. No es un simple objeto de estudio, es un ancla, un punto de conexión entre las generaciones de guardianes. El sujeto 7 lo usó para asegurarse de que su linaje continuara, que el don siguiera protegido». Mateo se acercó al medallón y al tocarlo con su nariz, una luz intensa emanó de ambos. Las marcas en el metal comenzaron a brillar, revelando patrones que se asemejaban a las dunas del desierto bajo la luz de la luna. «Es por eso que Luna trajo a Mateo aquí», continuó Santiago, su voz temblando de emoción. «No fue coincidencia. Ella sabía que yo estaría aquí, que tendría el medallón. El cachorro no está simplemente enfermo, está en transición. El don está despertando en él, más fuerte que en cualquier generación anterior». Los golpes en la puerta se intensificaron y la madera comenzó a crujir bajo la presión. Emiliano se movió instintivamente para proteger a los perros, pero Luna y Mateo parecían tranquilos, casi expectantes. «El desierto elige a sus guardianes», susurró Santiago, observando cómo el resplandor de Mateo se expandía, llenando gradualmente la cabaña con una luz azulada que parecía danzar con las sombras. «Y esta noche, durante esta tormenta, el círculo se completará de una manera que nadie, ni siquiera los creadores del proyecto Aurora, podría haber previsto». La puerta tembló una última vez, amenazando con ceder. Pero justo cuando parecía que las sombras invadirían la cabaña, Luna levantó su cabeza hacia el techo y emitió un aullido que pareció resonar con la misma frecuencia de la tormenta. Mateo, como respondiendo a una señal invisible, se unió a su madre, y el resplandor que emanaba de ambos se intensificó hasta volverse casi cegador. La luz que emanaba de Luna y Mateo se expandió hasta cubrir cada rincón de la cabaña, creando una barrera luminiscente que pulsaba al ritmo de sus aullidos unidos. Las sombras en el exterior retrocedieron momentáneamente, sorprendidas por la intensidad del resplandor que se filtraba por cada grieta de la estructura. «Es imposible», exclamó la voz desde el exterior. «Los lectores nunca registraron este nivel de energía en ninguno de nuestros experimentos». Santiago sonrió, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que estaba presenciando. «Porque nunca fue sobre los experimentos», susurró. «El don del desierto no puede ser medido ni controlado. Solo puede ser comprendido por aquellos que son elegidos para protegerlo». El medallón en sus manos comenzó a vibrar, sus antiguos grabados brillando con la misma intensidad que el resplandor que emanaba de los perros. Las marcas, que antes parecían simples decoraciones, ahora formaban un mapa complejo que se extendía más allá del metal, proyectándose en el aire como una constelación de luz. Emiliano observaba maravillado cómo la pequeña cabaña se había transformado en el epicentro de algo extraordinario. Las paredes parecían respirar con una energía antigua, mientras el viento del desierto, que hasta hace poco amenazaba con arrancar la puerta de sus goznes, ahora susurraba secretos en un lenguaje olvidado. El proyecto Aurora nunca entendió la verdadera naturaleza de lo que estudiaban, continuó Santiago, su voz mezclándose con el canto del viento. Pensaron que estaban investigando una anomalía genética, una mutación que podían replicar
y controlar. Pero el don es mucho más antiguo que cualquier laboratorio, más profundo que cualquier experimento científico. Luna se acercó al medallón y al tocarlo con su nariz, las proyecciones luminosas se intensificaron, revelando la verdadera naturaleza de su propósito. No era un simple instrumento de medición, sino una llave, un puente entre el mundo tangible y los secretos más profundos del desierto. Mateo, quien hasta hace poco parecía débil y vulnerable, ahora se erguía con una fuerza renovada. Sus ojos, que brillaban con un intenso azul celeste, reflejaban una sabiduría que trascendía su corta edad. El don no solo se había despertado en él, se había transformado en algo nuevo, algo que ni siquiera los antiguos guardianes habían presenciado. Las figuras en el exterior intentaron un último avance, pero la barrera de luz que rodeaba la cabaña se había vuelto impenetrable. El viento del desierto, como respondiendo a una llamada silenciosa, comenzó a girar alrededor de la estructura, creando un torbellino de arena que mantenía a raya a los intrusos. El ciclo no se trata de poder o control, explicó Santiago, comprendiendo al fin el verdadero propósito de todo. Se trata de renovación, de asegurar que el equilibrio entre el desierto y sus guardianes se mantenga. Cada 5 años, el don no solo se fortalece, se transforma, evoluciona, asegurando que siempre haya protectores capaces de enfrentar los nuevos desafíos que vendrán. El resplandor comenzó a cambiar, tornándose más suave, más cálido. Luna y Mateo, unidos en su propósito, completaron su canto ancestral. La tormenta que había sido testigo de todo comenzó a amainar, como si el mismo desierto reconociera que una nueva era había comenzado. Las sombras en el exterior se desvanecieron, llevándose consigo las últimas reminiscencias del antiguo proyecto Aurora. La amenaza había pasado, pero más importante aún, una nueva comprensión había nacido. Emiliano, Santiago, Luna y Mateo permanecieron en silencio mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas. El desierto había elegido su nuevo guardián y con él una nueva historia comenzaba a escribirse en las arenas eternas de San Andrés. El don nunca se perdió, reflexionó Santiago, observando cómo Mateo se acurrucaba junto a su madre, su resplandor ahora una suave luz que prometía esperanza y protección. Solo esperaba el momento adecuado, el guardián adecuado, para revelarse en toda su magnificencia. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que esta historia sobre el poder del vínculo entre madre e hijo, la magia ancestral del desierto y el verdadero significado de la protección los haya conmovido. Para seguir descubriendo más historias extraordinarias como esta, hemos preparado una colección especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta aventura tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos nuevas historias que exploran los misterios y maravillas que nos rodean. Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias experiencias con la magia que existe en nuestro mundo.